una criada tocó el hombro de su ama para despertarla. Hilaria, princesa del Principado de Guinevere, abrió los ojos cansada. El carruaje estaba a punto de llegar, así que la señora tenía que prepararse para partir. La muchacha estaba sorprendida, pues las últimas horas habían pasado volando casi imperceptiblemente. La protagonista, antes de emprender el viaje, esperaba que éste durara mucho más, pues en un principio no quería abandonar su hogar natal e irse a vivir al Palacio Imperial. Sin embargo, a la princesa no se le permite llegar tarde, sobre todo en un día tan importante. Es cierto que la protagonista no esperaba que su traslado fuera tan espontáneo. Seguramente Hilaria debería haber expresado su disgusto a aquellas personas que le ofrecieron convertirse en concubina de su majestad, el emperador. En total, 3 muchachas llegaron al palacio. Sin incluir a la difunta que había abandonado el mundo mortal, no hacía mucho por envidia femenina. La última en llegar fue Hilaria, una chica que iba a hacer algunos ajustes en su futuro. Resultó que ninguno de los residentes del palacio iba a dar la bienvenida a los invitados que llegaban. Al parecer, las concubinas se habían vuelto tan poco interesantes y rutinarias que el emperador incluso había dejado de saludarlas. Tal indiferencia le pareció a Hilaria una excelente oportunidad para escapar. La muchacha estaba dispuesta a levantarse en cualquier momento de su asiento y perseguir a Guinevere hasta su casa. Pero la doncella disuadió rápidamente a su ama de tan temeraria idea. El emperador difícilmente perdonaría a una concubina fugitiva con tanta facilidad. Al cabo de un rato, un desconocido se acercó y saludó cortésmente a Lady Hilaria Guinevere. El joven era un alto sirviente del castillo imperial Vladislav. Se llamaba Swain. A este leal sirviente se le solía llamar perro imperial, dispuesto a cometer cualquier delito con tal de complacer a su amo. La protagonista no esperaba encontrarse con alguien del círculo íntimo de su majestad el emperador. Tras saludar al joven, la princesa dijo que el tiempo de hoy era tan agradable que incluso los caballos empezaron a galopar con todas sus patas para llegar más rápido a palacio. La protagonista trató de ocultar una sonrisa despectiva tras su abanico. La muchacha miraba con repugnancia a aquel lugar y a sus amos. Sin embargo, Hilaria declaró sin rodeos que aún sentía un fuerte resentimiento porque ninguno de los habitantes del Palacio Imperial se dignaba saludarla. Observando desde la barrera, la doncella admiró sinceramente la franqueza de su ama. Swain estuvo de acuerdo en que el tiempo de hoy era perfecto. Fue una suerte que no llegara tarde y pudiera reunirse a tiempo con la nueva concubina del emperador. No queriendo perder el tiempo en charlas sin sentido, el joven dijo que debían entrar en palacio. Hilaria dibujó una sonrisa benévola en su rostro. Al parecer, estos 2 jóvenes se habían causado mutuamente una ligera irritación. Extrañamente, los rumores sobre la belleza de los jardines imperiales resultaron ser ciertos. Parecía que la muchacha se dirigía al jardín secreto para hacer un picnic. A pesar de su antipatía por la familia imperial, pudo disfrutar del corto paseo. La criada no entendía por qué la señora se comportaba tan despreocupadamente. Además, Katie tenía todo apretujado en su interior por el miedo a lo desconocido. Sin embargo, la protagonista no tenía miedo a los cambios de la vida, porque últimamente ha tenido tiempo de ver muchas cosas. Incluso a pesar de su corta edad, no hace mucho cayeron sobre sus frágiles hombros muchos problemas. Hace mucho tiempo, en el Principado de Guinevere, apareció el Orbe del Origen. Con la ayuda de este maravilloso artefacto, la princesa pudo ver el futuro de su reino. Desgraciadamente, la prosperidad del Estado estaba fuera de toda duda. El futuro, que la princesa negó al emperador, resultó ser terrible. En aquella visión, los miembros de su familia, sus sirvientes e incluso sus súbditos fueron destruidos sin piedad. Las pacíficas calles rebosaban de cuerpos sin aliento y las llamas convertían las viviendas en cenizas. Hilaria no podía creer que una sola negativa al emperador pudiera convertir su vida en una ardiente ruina.
El futuro en el que había desaparecido su amado principado no le causaba más que miedo y desesperación. La muchacha vertía amargas lágrimas en su pesadilla. No podía permitir que este terrible sueño se hiciera realidad. Después de lo que había visto, la protagonista no tuvo más remedio que reunir fuerzas y detener al cruel emperador. El criado mayor dijo que estaban en el lugar. El joven condujo a la muchacha al Palacio de la Rosa de Acero, que iba a ser su hogar en un futuro próximo. El caso era que se había asignado una mansión separada para cada concubina. Probablemente se hizo así para que las damas no se cruzaran demasiado a menudo en su vida cotidiana. Swain dijo que el Palacio de la Rosa de Acero era uno de los lugares más hermosos del dominio imperial. Su Majestad quería dar todo este lujo a su nueva concubina. Hilaria reflexionó durante largo rato sobre si aquel gesto podía considerarse un regalo o no. Cuando la muchacha recordó su visión, empezó a ahogarse de ira feroz. La razón por la que había aceptado casarse con el emperador era para salvar el principado de Genevieve. No le importaba nada más, e incluso la perspectiva de convertirse en emperatriz le parecía tan insignificante que empezaba a arruinarse entre el resto de sus pensamientos fugitivos. Mientras la princesa siguiera sus órdenes, podría evitar un terrible mal. Hilaria esperaba de todo corazón que consiguiera salvar su principado. Estaba dispuesta a abandonar su hogar para siempre con tal de dar al resto de los habitantes de su principado la oportunidad de una vida feliz y sin preocupaciones. La doncella principal del Palacio de la Rosa de Acero saludó a su nueva señora y se presentó. Se llamaba Sheloster. La criada dijo con una sonrisa en la cara que era un honor cuidar de la princesa. Esta chica estaba causando algunas dudas en la protagonista con su aspecto. Sheloster acompañó a la ama al dormitorio. La princesa dijo que las vistas del palacio eran tan bonitas que hasta se olvidó de presentarse. La protagonista asintió al lado de su criada Katie, con la que casualmente eran íntimas amigas de la infancia. ¡Qué olor tan fuerte! Incluso sofocante. Las cortinas de colores brillantes, el moteado de los detalles, el brillo de los adornos es chocante. Debió ser para la primera noche de bodas del emperador. Sheloster pidió a la criada que se acercara. La criada señaló que Hilaria, como norteña, tenía la piel muy clara, por lo que cualquier vestido le sentaría bien. La criada sugirió elegir el color rojo. La protagonista dijo que le gustaría empezar vistiendo algo de su principado natal, Genevieve. Sheloster dijo que el castillo Vladislav tenía reglas, así que no podía ser tan despectiva a la hora de elegir su vestido. La doncella mostró uno de los vestidos y dijo que la flor bordada en el forro es el símbolo de este castillo. Para su majestad el emperador, una flor azul y para su consorte, una flor roja. Para las concubinas, una flor rosa y para los nietos, una flor amarilla. Esto significaba que si mi señora llevaba un vestido sin una flor bordada, estaría infringiendo las normas del Palacio Imperial. A la protagonista le molestaban estas actitudes intrusivas. Tal vez tales restricciones fueran una medida contra los intentos de asesinato mediante envenenamiento. Los sastres podían confeccionar un vestido así si se les sobornaba. Pero para arreglar algo aquí, hay que conocer todas las reglas del castillo. La criada dijo que la princesa tiene mucho que aprender para complacer a su majestad. El protagonista preguntó burlonamente el nombre de la criada. La criada parecía ajena a con quién estaba hablando ahora. Sheloster no se dio cuenta de lo que pasaba. La princesa declaró que era una persona sencilla por naturaleza, como la mayoría de los habitantes de Genevieve. Hilaria dijo que nunca había pensado en quedarse en este castillo el tiempo suficiente para complacer al emperador y darle hijos. El aire de la habitación se volvió pesado de repente. La doncella no entendía cómo una joven podía tener tanto poder de dominación. La princesa dijo que no le interesaban en absoluto las flores rojas y amarillas. Sheloster preguntó a mi señora cómo podía decir tales cosas. Agarrando a la doncella por el brazo, Hilaria declaró que abandonaría este palacio
inmediatamente después de conseguir su objetivo. Cheloster siguió mirando con ojos asustados a la princesa. La chica, que no era conocida por ser maleable, no iba a pasar el resto de su vida en el palacio imperial. La protagonista no sería capaz de tolerar que alguien de su entorno ocupara una posición más elevada. Hilaria preguntó a la criada si podía averiguar exactamente con quién estaba tratando. La princesa quería que Cheloster la obedeciera. Este deseo fue bastante sencillo de cumplir para la criada. La asustada muchacha se sintió como si estuvieran a punto de comérsela. La criada creyó necesario contestar algo. Queriendo apartar de ella la mirada enfadada, la criada dijo que obedecería a su ama en todo. Hilaria pidió a Cheloster que fuera a ver al emperador y le informara de que la concubina no podría pasar la noche con él esta noche debido a su mala salud. La muchacha, temblorosa, dijo que la princesa solo podría ser considerada concubina después de pasar la noche con el emperador. La protagonista se rió en la cara de la criada y le dijo que era una persona muy meticulosa. Hilaria declaró que no había venido aquí por contrato, sino como princesa de un principado. Casi ninguna dama de este palacio era tratada con tanta atención y honor como una princesa. La doncella pensó en el hecho de que el Palacio de la Rosa de Acero y la dote eran diferentes de lo que se preparaba para las demás concubinas. Las otras mansiones definitivamente no eran tan lujosas, y el hecho de que el sirviente principal Swain hubiera salido personalmente a recibirla también era una primicia. Por lo tanto, Cheloster esperaba ser sirvienta de la que se convertiría en emperatriz en el futuro. La princesa tocó la cara de su doncella y le dijo que, independientemente de que pasara esta noche con el emperador o no, en el futuro tendría que convertirse en su concubina. Este es el tratado entre el Principado de Ginebra y el Imperio Winfred. La protagonista dijo que se convertiría en concubina, aunque resultara ser una serpiente venenosa, capaz de usurpar el poder en el palacio del emperador. Por lo tanto, la doncella debería haber pensado detenidamente antes de tomar su decisión. O sigue así y abandona el castillo imperial. Cheloster modera su ardor y se convierte en la mano derecha del futuro gobernante del palacio. Parece que esta no es la peor de las opciones posibles. La princesa preguntó por última vez a la doncella qué bando elegiría. Cheloster dijo que le diría al emperador que la dama no se encontraba bien. Hilaria tronó diciendo que había tomado una sabia decisión. A la doncella le pareció que en el momento en que la princesa dijo esas palabras, sus ojos brillaron dorados por un instante. Katie le preguntó a la ama si estaba siendo demasiado dura con la criada. Hilaria seguramente se metería en problemas si el emperador se enteraba de esto. La protagonista no iba a preocuparse por esas nimiedades, porque aunque su majestad se enterara del incidente, difícilmente haría nada. No se debía molestar a una persona tan importante, sobre todo nada más llegar. El sirviente Swain, que salió a recibir a la princesa, pertenecía al círculo íntimo del emperador. Obviamente, no le enviaban a recibir a una concubina cualquiera. Su propósito era averiguar si Hilaria sería útil o no. Esto es solo palabrería, pero en realidad se supone que la concubina actúa como contrapeso al poder de la madre del emperador. No es más que un peón en el juego del hijastro del emperador y de la emperatriz viuda, que pretende poner en el trono a su hijo exiliado. Ambos participan en un juego en el que está implicada toda la corte. También participan hijas de familias nobles y un rehén disfrazado de esposa del emperador. Nadie esperaba que la princesa se viera envuelta en esta vorágine, ya que su principado siempre se ha mantenido neutral. Katie dijo que debían tener cuidado, ya que también había otras concubinas en el castillo del emperador. No podían permitir que la princesa Hilaria sufriera daños. La protagonista se alegró mucho de que una amiga íntima se preocupara por ella. Katie dijo que no podía ser de otra manera, ya que Hilaria es la única princesa de su principado. Dicen que su hermano se puso muy triste cuando se enteró de que se iba a casar. En cualquier caso,
Hilaria vino aquí para salvar al Principado de la destrucción. Por lo tanto, la muchacha ya debería haber empezado a establecer sus propias órdenes en el Palacio Imperial. El emperador Winfred se llamaba Ebenezer Winfred. Era un hombre pedante y cruel que se atrevió a utilizar el Principado de Genevieve en la guerra como cebo para el enemigo. Para cambiar el futuro de su principado, la princesa aceptó casarse con el emperador. La protagonista juró que conseguiría definitivamente la victoria para que el Principado de Ginebra no se viera amenazado por nada en el futuro. Hilaria pidió a Katie que comprobara si había alguien cerca. La doncella comprobó el pasillo para asegurarse de que no había nadie. La princesa le dijo que también comprobara fuera de la ventana. Katie corrió a correr las cortinas, tras lo cual la habitación se cubrió de sombras. Utilizando la magia, la muchacha invocó mariposas doradas. Eran espíritus que seguían las instrucciones de la princesa. Hilaria pidió a su amiga que le sirviera uno de los cristales mágicos que había traído consigo antes de moverse. Katie estaba preocupada porque su ama había convocado demasiados espíritus para una sola vez. La princesa no podía evitarlo, ya que el castillo era grande y, por lo tanto, para seguir el rastro de todo el mundo, habría que enviar a un gran número de entidades para que lo hicieran. Las huellas de los sirvientes y criadas estaban más entrelazadas de lo que Hilaria había pensado. Lo importante era que las mariposas pudieran aprender información útil. Estos insectos mágicos tenían muchos talentos fascinantes. Dotados de poderes especiales, podían penetrar fácilmente en cualquier grieta o incluso atravesar paredes. Y lo más importante es que para la gente corriente eran completamente invisibles. La protagonista estaba convencida de que un cristal era demasiado poco. La niña preguntó a la criada cuántas piezas más habían traído. Por desgracia, los cristales no bastarían para más de un mes. Katie sugirió que la criada se pusiera en contacto con Mistress Beatrice. Esta chica tenía buenos contactos y también era capaz de conseguir los artefactos mágicos más raros sin problemas. La princesa dijo que Beatrice se pondría en contacto pronto, ya que le habían enviado una mariposa mensajera. Katie preguntó a Hilaria si tenía fiebre. La princesa respondió que estaba bien, sobre todo porque podía soportar fácilmente la magia. La muchacha añadió, de paso, que le gustaría comprobar qué estaba haciendo Cheloster ahora. La doncella le dijo a Svein que la princesa llevaba mucho tiempo viajando en el carruaje. Aunque a primera vista parecía estar bien, seguía teniendo grandes dificultades para levantarse de la cama. Swain dijo que sin duda había que informar de ello a su majestad. Al oír la risita de la princesa, Katie se preguntó si todo estaba bien. Hilaria dijo que Cheloster había tomado una sabia decisión. Al parecer, el protagonista había subestimado ligeramente a esta chica. Afortunadamente, esta doncella podría resultar una aliada útil en el futuro. Katie dijo que antes incluso le preocupaba que esta doncella se convirtiera en carne de mariposa. La princesa siguió riendo. No iba a deshacerse de Cheloster todavía. La protagonista empezó a contemplar lo que debía hacer a continuación. Tal vez fuera necesario centrar su atención en el emperador, el ala este del castillo Vladislav, el estudio del emperador. Su majestad reflexionaba sobre lo que podría significar la reacción de la nueva concubina de Hilaria ante lo que estaba ocurriendo. El emperador preguntó a Svein qué pensaba al respecto. El sirviente estaba más que seguro de que la muchacha mentía, ya que tenía buen aspecto cuando llegó. Sobre todo, Cheloster ni siquiera podía explicar bien qué desgracia le había ocurrido a la frágil salud de Mistress. La princesa hizo gala de su ingenio y apenas cruzó el umbral del palacio. De pronto, llegarían rumores al propio Genevieve de que una de las concubinas no había pasado la primera noche con el emperador. Su majestad se echó a reír. Swain pensó que era inapropiado, pues el soberano debería haber empezado a pensar en tener un heredero. A veces su majestad se comportaba con demasiada frivolidad. El emperador dijo al criado que enviara a la princesa unas hierbas medicinales y le notificara su condición de concubina. En un principio, el criado había esperado una reacción así.
Su Majestad añadió también que le gustaría desayunar con ella mañana. Swain no daba crédito a lo que oía, pues nunca antes había comido en compañía de damas. El emperador había dicho que se acercaba el cumpleaños de la emperatriz Dowager y aún no le había visto la cara a su esposa. Según todas las reglas del banquete, la muchacha debía sentarse a su lado. Al notar la confusión en el rostro de Sweyn, el emperador preguntó si había algún problema. El criado pensó que se trataba de un desastre, pero le dijo a su señor que pronto avisaría a la princesa sobre el desayuno. Hilaria Guinevere había conseguido reclutar a Cheloster el primer día de su llegada. Al parecer, el emperador había oído previamente en alguna parte que las muchachas de aquel principado eran hábiles para embrujar. A la protagonista le sorprendió que el emperador quisiera desayunar con ella, a pesar de que antes había hablado de su mala salud. Al parecer, era un auténtico egoísta si no se interesaba por la salud de sus concubinas. Cheloster dijo que era la forma que tenía su majestad de mostrar preocupación. Servir solo a 2 personas nunca había ocurrido en este palacio. La criada empezó a pensar que el emperador sí trataba a la princesa de forma especial por su condición de princesa de un principado. La criada confiaba en que la señora disfrutaría de la cocina local, ya que la cocinera del ala este era increíble. La princesa se alegró de que al menos la comida fuera sabrosa. La muchacha también preguntó a la criada sobre la preparación de todo lo necesario para la llegada de su invitado mañana. La criada preguntó a Hilaria a quién había invitado exactamente. La muchacha respondió que la hija del marqués, Janesis, sería su invitada. Cheloster se sorprendió de que la princesa hubiera invitado a una persona tan influyente. La criada sugirió que la familia del marqués podría estar en buenas relaciones con el principado de Guinevere. La protagonista dijo que pronto llegaría un curandero para diagnosticar su mareo. Necesitaba pruebas para respaldar lo que había dicho de que se sentía mal. Cheloster prometió que llegaría rápidamente al fondo del problema. Mistress Hilaria tenía un carisma difícil de describir, con palabras sencillas y sin complicaciones. Se parecía a la rumoreada reina roja Ginebra. Ebenezer Winfred subió al trono a los 15 años y llegó a lo más alto. Le arrebató el poder a la emperatriz madre viuda, tras lo cual muchos empezaron a decir que el gobierno del nuevo jefe de Estado era muy diferente de los métodos del emperador anterior. Hubo rumores sobre su aspecto y sus asombrosas habilidades, pero él los calificó de vulgares halagos. Al protagonista le parecía injusto que el emperador llevara sonriendo desde por la mañana. No solo Hilaria podía sentirse mal, la princesa apenas podía con su cara hinchada, y él brillaba como una auténtica muñeca de porcelana. Normalmente, los jóvenes no tenían un aspecto tan hermoso. El emperador pensó que su nueva concubina era bastante encantadora. No parecía en absoluto la bruja peligrosa que Sweyn creía que era. Su majestad se alegró mucho de ver el apetito de la princesa, porque antes le habían dicho que la muchacha no se encontraba bien tras un largo y difícil viaje. Hilaria dio las gracias al emperador y dijo que se sentía mejor después de haber dormido bien. Su majestad dijo que la muchacha debía comer bien para no tener problemas de salud. El joven sonrió con la boca, pero no con los ojos. Cuando la protagonista observó su mirada carente de emoción, le pareció que su piel estaba impregnada de una frialdad glacial. El emperador preguntó a la muchacha si quería pasar esta noche juntos, si su bienestar ya había vuelto a la normalidad. El joven añadió que si la concubina no pasaba la noche con su majestad, no sería tomada en serio. La protagonista agradeció al emperador la oferta, pero luego la rechazó. Por supuesto, el interlocutor no esperaba en absoluto una reacción así. La muchacha dijo que no quería ser tratada como las demás, porque quería sentirse especial en aquel enorme palacio lleno de mujeres. Siguiéndole el juego, el emperador preguntó a la princesa cómo comportarse correctamente para satisfacer todas sus necesidades. Este diálogo parecía sumamente entretenido. Su majestad podía cumplir muchos deseos, por ejemplo, incluso convertirla en emperatriz.
A la princesa no le gustó que el joven la amenazara como si su vida solo estuviera en sus manos. La única emperatriz consolida la aristocracia y el poder a su alrededor, y él no ocultó que quería ponerla en contra del principado de Guinevere. La protagonista no quiso volver a ponerla a las flechas. La muchacha dijo que una persona pequeña como ella no sería capaz de adoptar una postura tan seria. Hilaria añadió que es una mujer muy derrochadora y celosa. Sin duda, tales rasgos de carácter tendrían un efecto muy negativo a la hora de gobernar todo un estado. Sin embargo, Su Majestad no quiso escuchar en absoluto a su interlocutora. El joven le dijo a la muchacha que le bastaba con cumplir el papel de una bella flor. En realidad, estas palabras no eran un cumplido, sino una advertencia. Quien aspire a ser emperatriz se convertirá en una criatura igual que una rosa o cualquier otra joya. Por supuesto, las mujeres que quisieran ejercer el poder serían inadecuadas para tal papel. Su Majestad no iba a permitir que ninguna advenediza se le acercara. La muchacha dijo que no tenía ningún deseo, ni ahora ni en el futuro, de ocupar el lugar de la emperatriz. Hilaria solo le pidió a Su Majestad que le prometiera que algún día cumpliría una pequeña petición suya. El emperador respondió que no tendría ningún problema en hacerlo. La princesa prometió al joven a cambio lo que él deseaba más que nada en el mundo. Hilaria prometió encontrar al viejo mapache que vive en este castillo. Su Majestad, riendo, dijo que a mi señora le gustaba mucho jugar con fuego. La princesa dijo esto porque estaba dispuesta a llegar muy lejos. El joven dijo que absolutamente todas las palabras del emperador tenían peso. Su Majestad estaba dispuesto a confiar en la muchacha si era capaz de soportar una carga tan pesada. Hilaria se alegró, pues había logrado alcanzar su objetivo. El emperador pensó que sería estupendo que cada uno consiguiera lo que quería. En este sentido, eran muy parecidas. La heroína principal preguntó al joven si tenía que conocer necesariamente a la futura emperatriz. La chica ni siquiera dudó en pedirle al gobernante que se convirtiera en su escudo. Ni siquiera Charlotte era tan atrevida. Sin embargo, por mal que sonara, el emperador sintió interés por la princesa. Apiadándose de la muchacha, el gobernante permitió que no se reuniera con la emperatriz viuda. Hilaria solo se alegró de obedecer al gobernante. La chica decidió probar su magia con el joven. Sin embargo, extrañamente, la mariposa no funcionó. El emperador tenía al 100% una cosa con la que podía bloquear a los espíritus. Era bueno que nadie hubiera adivinado aún la magia de la princesa. El emperador volvió a convencerse de que su interlocutor era extremadamente simpático. El joven sintió que era imposible que echara de menos a aquella chica. El protagonista recibió mucho mientras desayunaba con Su Majestad. A Hilaria le quitaron varias prendas de ropa, pero la más importante no fue repuesta. Katie estaba emocionada, pues alguien podría ver accidentalmente la magia de la princesa. La chica no tenía miedo, ya que esta habitación también estaba vigilada por mariposas mágicas. Aparentemente, Hilaria había utilizado bastante maná para cubrir el área de toda la habitación. Además, no faltaba mucho para que Beatriz trajera un nuevo lote. Además, la protagonista comentó que ahora mismo le vendría bien algo de dinero. Sería un error pedir ayuda al varón Génesis todo el tiempo. La princesa necesitaba mucho dinero para atrapar al mapache. La información que Hilaria había reunido diligentemente antes de venir aquí, incluido lo que el globo había conseguido averiguar, era la mejor base que podía utilizar. El comercio ilegal de armas. Había varios clanes implicados en actividades de contrabando en ese momento. A la princesa no le importaría si lograba acceder a este negocio secreto. La protagonista podría legitimar el comercio de armas y organizar los suministros al castillo imperial, porque el Estado se preparaba ahora para la guerra. Katie se sorprendió de que su ama hubiera expresado su deseo de dedicarse a un negocio de ese tipo. Hilaria pensaba que era la ocupación perfecta para su situación. La criada siguió insistiendo en que era una actividad muy insegura.
Si se legalizaban los suministros, sería la forma más segura de mejorar la situación financiera de la princesa. Hilaria pagaría impuestos por ellos, que los funcionarios tienden a malversar. De este modo, mataría 2 pájaros de un tiro. Katie pensó que este era el tipo de pensamiento muy peligroso. La princesa dijo que debía empezar por organizar una pequeña fiesta del té. La criada preguntó a la señora a quién le gustaría invitar. Mi señora solo dijo que esa persona vendría a verla muy pronto. Una de las concubinas ordenó que le trajeran a la recién llegada. Hilaria fue la última en llegar al palacio imperial, por lo que no se le permitió desayunar con su majestad. La muchacha quería ver en persona el rostro insolente de la princesa. Cheloster oyó los pasos de alguien. Era la doncella principal Ahura, del Palacio Canario. Una de las criadas estaba indignada, porque si Su Alteza Carlota quería reunirse, debería haber concertado una cita de antemano y haber venido ella misma. Ahura se indignó, pues la princesa Hilaria debería haber ido a ver a su señora. Ahora todos estaban reunidos en el Palacio Canario, pero nadie había mencionado antes la reunión. No se puede aparecer así de la nada y exigir venir. Cheloster le dijo a Ahura que Lady Hilaria la estaba esperando. La princesa tenía mucha curiosidad por saber qué quería contarle la criada. Ahura se presentó y dijo que estaba al servicio de Lady Charlotte. La muchacha estaba muy ansiosa por ver por sí misma a la nueva concubina recién llegada a palacio. La criada dijo que, si a la princesa no le importaba, le gustaría invitarla al Palacio Canario para una reunión. La protagonista sobresaltó a la criada diciéndole que se acercara. Ni siquiera Cheloster se dio cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. El ambiente cambió radicalmente. La princesa volvió a pedir a la criada congelada que se acercara. A Hilaria no le gustaba repetir redundantemente sus palabras. Castillo Vladislav, ala norte. Robelia Winfred, madrastra de Ebenezer. La mujer estaba indignada porque ahora ni siquiera las concubinas la metían en medio de nada. El conde Erasmus, padre biológico de la concubina Olivia. El hombre hablaba con suficiencia de la princesa recién llegada del Principado de Genevieve. El noble pensaba que Robelia debía ponerla en su lugar, pues ninguna concubina podía estar por encima de la emperatriz madre. Su majestad solo debía querer demostrar quién mandaba. Si la emperatriz puede suprimir a la concubina, entonces Guinevere también estará en sus manos. Robelia añadió que, según el decreto del emperador, ella ocupa el cargo más alto en este palacio. El conde asintió satisfecho. La emperatriz dijo que debía conocer a su hija. Olivia era concubina, así que sería más fácil acercarse a Hilaria con su ayuda. La hija del conde era muy inteligente y paciente, así que sin duda estaría a la altura de la tarea. El conde agradeció a la emperatriz que confiara tanto en su hija. Esto solo ayudaría a aumentar la confianza de Robelia. El destino del clan dependía directamente del bando que ella tomara. Algún emperador infantil no podía compararse a su majestad cuando se trataba de asuntos de estado. Palacio de la Rosa de Acero. Ahura vino a ver a la princesa como ella había pedido. La doncella preguntó la razón por la que Lady Hilaria quería verla. La protagonista preguntó quién había envenenado a la concubina Venetia con un pastel, tras lo cual quedó gravemente intoxicada. La criada empezó a temblar de miedo. Esta desafortunada muchacha murió hace unos meses. Se desconocen los detalles de su muerte. Nadie sospechaba que se debiera al pastel que había comido justo antes de morir. Por supuesto, solo los culpables conocían el incidente. La princesa le dijo a Ayure que no se preocupara, pues aún no se lo había contado a nadie. La protagonista sugirió a la criada que se sentara en su regazo. Estaba indignada porque Ahura se comportaba con tanto descaro. La asustada criada obedeció al instante la orden e inclinó la cabeza, pidiendo perdón a su ama. A juzgar por la reacción, Charlotte es ahora mismo la más poderosa entre las concubinas. Se podía confiar en ella para organizar la fiesta del té. La princesa preguntó a Ayuri por qué había venido.
La criada dijo que todos querían ver a la nueva concubina, así que la enviaron a invitar a Hilaria. A la protagonista no le pareció una razón lo bastante importante. Hilaria era la princesa del Principado de Ginebra. Era poco probable que la concubina de Carlota tuviera un estatus superior. La criada confirmó que su amante era de un estatus inferior. En ese caso, Charlotte no tenía derecho a señalar a Hilaria. La protagonista dijo que Ahura ya debía haber adivinado lo que debía decirle a su ama. Tras hacer una reverencia, la criada salió obedientemente de la habitación. Cheloster nunca había visto a Ahura tan nerviosa. Al observarla, Katie se convenció de que había elegido el bando correcto. Seguramente, si hubiera sido atendida por sus enemigos, no le habría ido tan bien. Ahura pensó que su corazón estaba a punto de caerle a los talones. Era como si la princesa la hubiera descubierto. La doncella supuso que ahora mismo podía estar siendo vigilada. Los rumores sobre la princesa Charlotte acababan de asentarse. Ahura estaba segura de que antes no había cometido ni un solo error. Cuando la criada se acercó a Hilaria, parecía como si la chica pudiera hechizar con su mirada. Ahura no entendía cómo una joven de 20 años tenía un espíritu tan fuerte. Seguramente Charlotte se enfadaría si su criada viniera sin nada. Sin embargo, sería más agradable socializar con su ama que volver a encontrarse con una nueva concubina. Parece que ha soplado un viento de cambio en el castillo Vladislav, que sin duda traerá algo nuevo. Un viento rojo llamado Hilaria. El ala este del castillo de Vladislav, el palacio del emperador. Un sirviente preguntó a su señor por qué estaba tan contento. Su majestad estaba contento, pues resultó que Hilaria había hecho que Ahura se arrodillara ante ella. Resultó que el interés por la princesa había crecido a pasos agigantados tras su desayuno con el emperador. Durante todo el día, la gente no podía más que hablar de la nueva concubina, que con bastante seguridad había empezado a dejar su huella en los terrenos del palacio de su majestad. Al emperador le gustaba que la princesa le levantara el ánimo con su temperamento indomable y violento. El joven estaba deseando que Hilaria siguiera sorprendiéndole en el futuro, pero a Svein le preocupaba que el comportamiento de la muchacha inquietara a la emperatriz madre. Antes, había habido un equilibrio entre las concubinas. El duque Guanaque Clarinete tocó el hombro de la sirvienta. También él estaba seguro de que debían preocuparse por el comportamiento de la muchacha. Sin duda, ella sería un soplo de aire fresco en este pantano putrefacto. El emperador se sorprendió de que el duque dijera tales palabras. Sin duda, el hecho de que la muchacha perteneciera a la familia Guinevere lo decía todo. La princesa era muy diferente de las concubinas que habían llegado al palacio imperial antes que ella. Pidió un favor a cambio de cazar un mapache. Su majestad pensó en lo atractivas que eran su apariencia y su gracia. Incluso las acciones llenas de pretenciosidad llamaban mucho la atención. El emperador sintió como si viera florecer un capullo de rosa delante de él. Seguramente Lady Charlotte no podría mirar de reojo y provocaría algún escándalo. Su majestad dijo que la princesa Hilaria tampoco era tan sencilla. Parecía como si el emperador estuviera saboreando la oportunidad de provocar un conflicto entre las concubinas. Beatrice Génesis, la única hija de la familia Génesis. La doncella inclinó la cabeza ante la noble que se quedaba. La muchacha se sorprendió gratamente al oír que Cheloster se había convertido en la doncella de la princesa Hilaria. Eran buenas noticias, pues sería glorioso tener a una persona tan experimentada y profesional cuidando de su Alteza. Beatriz pensó que a la princesa le costaría acostumbrarse al nuevo orden, pues era la primera vez en su vida que se encontraba en el castillo imperial. Hilaria solo había vivido en el Principado, por lo que no tenía mucha experiencia a la hora de elegir a las personas adecuadas. Con toda la sencillez de una niña, pidió a la doncella que cuidara de la princesa y la ayudara. Parecía como si la joven desconociera la verdadera naturaleza de Hilaria. La joven ordenó a su criada que trajera algo. Resultó que Beatriz quería regalar a la princesa unas exquisitas joyas de piedras preciosas. Cheloster miró la caja con interés. Nunca había visto joyas tan hermosas.
Una vez dentro de los aposentos de la princesa, Beatrice se lanzó inmediatamente a los brazos de su amiga. Las chicas se habían echado de menos, pues hacía mucho tiempo que no se veían. Beatrice empezó a preguntar a Hilaria sobre diversos detalles cotidianos para entender cómo le iba la vida en el Palacio Imperial. Queriendo deshacerse de cualquier mirada innecesaria, acompañó a la criada a la salida y le pidió que preparara una hora de leche con sirope. En cuanto Cheloster desapareció de su vista, Beatrice comenzó de inmediato a preguntar a su amiga por la bola mágica. La protagonista dijo que no necesitaba comprobarlo en persona ahora, ya que había encontrado la confirmación por otras vías. En primer lugar, el número de caballos que Erken les había dado se había reducido a la mitad. Se dice que el estado de los animales no era el mejor inicialmente. El momento coincidió con el comienzo del ataque de la tribu Sakari. Ni siquiera tenían armas normales. Atacaban con caballería e infligían enormes daños a su enemigo. Erkin intentaba golpear a Guinevere con este ataque, y lo más probable es que pronto se confabulara con Ostwald. Beatrice dijo que este gobernante siempre había tenido puntos de vista sobre el imperio, por lo que si se unían, acabaría de forma muy desafortunada. En ese caso, estallaría la guerra. Deben estar haciendo preparativos para las batallas. Si consiguen llevar a cabo lo que han planeado, ninguno de los políticos podrá detenerlos con toda su voluntad. Lo único que la protagonista podía hacer en ese momento era intentar unir al imperio y a Ginebra para evitar la bárbara destrucción de su principado natal. Beatrice le preguntó si había algo que ella pudiera hacer para ayudar en tal caso. La princesa confió en la muchacha para que investigara al clan, que actualmente se dedicaba al contrabando de diversas armas. Al oír esto, Beatrice se sorprendió mucho. Una ocupación así era muy peligrosa. Sin embargo, la protagonista tranquilizó a su amiga y le dijo que debían empezar por organizar una pequeña fiesta del té. Sobre todo porque Hilaria era concubina, tenía ocasiones más que suficientes. Por lo tanto, era necesario reunir toda la información necesaria antes del evento, comprobar al duque Clarnet, así como familiarizarse con las actividades del conde Nartán con más detalle. La princesa sabía que se trataba de los dos clanes más fuertes del momento. Por lo tanto, sería maravilloso si Beatriz pudiera de alguna manera sacar a relucir algunos trapos sucios sobre ello. La muchacha preguntó cuándo tendría lugar la fiesta del té. La protagonista dijo que primero debía poner en orden el palacio, así que el evento se programó para la próxima semana. Katie abrió la caja de cristal. Esta cantidad debería haber bastado para unos 2 meses. Fue una suerte que Cheloster no sospechara nada cuando examinó la caja. Resultó que los cristales eran de alto nivel. Lady Beatrice tuvo que sudar mucho para conseguir un material de tan alta calidad. La muchacha prometió que, si le daban más tiempo, encontraría muchos cristales de alta calidad. Betatricea volvió a comprar la isla desierta donde se encontraban estos cristales. No estaba segura de si la cantidad regalada sería suficiente para mucho tiempo. Sin embargo, la muchacha prometió que pronto traería más cristales. La princesa se lo agradeció sinceramente a su amiga. Beatrice se sintió increíblemente feliz al oír el agradecimiento por parte de Hilaria. Las chicas siguieron charlando entre ellas. Beatrice disfrutó de los deliciosos postres que le había traído la criada. Su amiga le preguntó a Hilaria qué le parecía la personalidad del emperador. Definitivamente, la princesa no quería decir que su majestad resultaba ser muy guapo, porque en ese caso Beatrice empezaría a burlarse de ella. Hilaria dijo que el emperador parecía muy peligroso. Beatrice le preguntó a su amiga si su aspecto era la razón por la que la princesa se negaba a pasar la primera noche con él. La protagonista dijo que no le gustaba que alguien compartiera la cama con ella. A Cheloster le sorprendió esta respuesta, porque el emperador no era un hombre corriente, sino un gran gobernante, con el que casi todas las chicas sueñan al menos una vez en la vida con compartir lecho. Beatriz se echó a reír, pues si alguna concubina se hubiera enterado de esto, seguramente se habría desmayado.
La muchacha preguntó a la princesa si sabía que pronto se celebraría un baile en honor del cumpleaños de la emperatriz madre. Beatriz tenía curiosidad por saber si su amiga había tenido tiempo de preparar un regalo para su majestad. Hilaria respondió que aún no estaba listo, pero que sin duda podría presentarlo pronto. La muchacha pensó que sin duda lograría hacer uno de los mejores regalos que el gran soberano pudiera recibir. La concubina se indignó de que una doncella tan insolente hubiera aparecido en palacio. Charlotte gritó a la doncella, pues creía que era por culpa de la tonta doncella por lo que se había visto en una situación tan embarazosa. La muchacha no podía aceptar que una palurda se atreviera a insultarla. Entre todas las concubinas, siempre la habían tratado con la mayor cortesía. Y ahora, en una mañana, todo había cambiado de repente. Era por culpa de Hilaria. Ahura dijo que la princesa era muy diferente a todas las concubinas que habían llegado a este palacio. Charlotte no debería haberse metido con ella, ya que esta chica era muy peligrosa. Poco dispuesta a escuchar estas humillantes tonterías, la concubina siguió lanzando platos a su criada. Ahura, que había fracasado en su tarea, no tenía derecho a dar instrucciones a nadie. La criada supuso que si la princesa Hilaria se enteraba de las debilidades de su ama, definitivamente no podría durar mucho. Ahura siguió justificándose entre lágrimas ante su cruel ama. La concubina le pidió que les dijera a todos que mañana iría de visita al Palacio de la Rosa de Acero. Charlotte iba a mostrar a Hilaria su verdadero lugar. La concubina confiaba en que la princesa aún tendría tiempo de sentarse de rodillas ante ella. La doncella le dijo a la amante que hoy estaba increíblemente guapa. La princesa estaba segura de que Cheloster tenía el verdadero talento de transformar a la gente hasta hacerla irreconocible. En la alta sociedad, era importante seguir la moda para seguir siendo el centro de atención. El estilo era una parte fundamental de la vida social. Ahora la princesa estaba lista para la guerra. Hilaria pidió apoyo a sus criadas. Por supuesto, Katie, que no adoraba a su ama, empezó inmediatamente a colmar a la muchacha de encendidos cumplidos. No era ningún secreto que tales revelaciones, mezcladas con un puñado de halagos, gustaban mucho a la princesa Hilaria. Cheloster ni siquiera dudaba de que la ama lograría vencer en su campo de batalla. La princesa había demostrado unas cuantas habilidades asombrosas que solo podían dar fe de su competencia en conflictos con forasteros. Tras dar las gracias a los sirvientes, la muchacha dijo que ya era seguro ir al campo de batalla. Al protagonista le molestó que la concubina llevara 5 minutos callada. Al parecer, no era de las que actuaban precipitadamente delante de su enemigo. Antes de decir la primera palabra, Charlotte tuvo que pensar detalladamente en una forma de retirarse en caso de imprevistos. La concubina se disculpó directamente por el incidente de ayer. La princesa respondió diciendo que no había nada de malo en ello, ya que las circunstancias podían cambiar. Hilaria dijo con una sonrisa engañosa en la cara que realmente esperaba hacerse amiga de la princesa Carlota. A primera vista, parecía que había una conversación bastante amistosa entre dos jovencitas que luchaban por el mejor lugar bajo el sol. Charlotte dijo que, como la princesa no hacía mucho que se había mudado al Palacio Imperial, aún le quedaban muchas cosas por aprender. La concubina dijo que podría desempeñar el papel de mentora y enseñar a Hilaria todos los matices adecuados. En su opinión, sin duda beneficiaría a la princesa. Parecía que la princesa Charlotte empezaba a permitirse demasiadas cosas. Siguiéndole el juego, la protagonista dijo que hasta ahora le estaba costando mucho adaptarse al castillo imperial, ya que nunca antes había salido de su principado. Apretando ligeramente la mano de su concubina, la princesa le dijo a Charlotte que, en ese caso, debería ayudarla a cambiar las rutinas en este castillo. La protagonista confiaba en que la muchacha estaría a la altura de la tarea. La princesa dijo que la vida en palacio solo se calmaría si no había una hostilidad sin sentido entre ellos. Charlotte creía que una persona criada en el campo no sería capaz de influir en las órdenes de este majestuoso imperio.
En opinión de la concubina, debería encargarse de ello alguien que supiera hacerlo, no alguien que ostentara el estatus de una princesa cualquiera. Suspirando, la protagonista dijo que no había venido al Palacio Imperial solo para quedarse quieta. Hilaria no tenía tiempo para consolar a una niña que no hacía más que caprichos. Al parecer, Ahura aún no había informado a su ama de que el secreto de la muerte de Venetia era conocido por un extraño. Si alguien más lo descubre, Charlotte no podrá librarse de una prisión normal. Además de ella, seguramente serían muchos los que tendrían que responder por sus actos. Ya no tenía sentido que Charlotte se defendiera. La protagonista dijo sin rodeos que cuanto más insolente era su interlocutor, menos paciencia tenía para diálogos sin sentido. Solo Charlotte podía decidir su destino. No le sería difícil conducirse a la tumba por sí misma, pero la princesa Hilaria dejó claro que, en lugar de enemistad, le gustaría crear relaciones amistosas entre ellas. La protagonista le dijo a la concubina que no iba a hacerle daño todavía. Hilaria volvió a preguntar a la chica si se atrevería a ser su amiga. Charlotte no tenía ni idea de que aquella desconocida podría conocer los detalles del fallecimiento de Venetia. La concubina se dio cuenta de que se había precipitado antes de asestar a su rival un golpe de lanzamiento abierto. La muchacha no quería problemas, así que aceptó la amistad al instante. Las circunstancias eran tales que merecía la pena, por el bien de su propia supervivencia y bienestar, seguirle un poco el juego a esta descarada princesa. La protagonista preguntó a Charlotte si podía dirigirse a ella con una pequeña petición. No era ningún secreto que Hilaria tenía muchas ganas de invitar a unas cuantas personas a tomar el té. Sin embargo, dado que la princesa no sabía organizar adecuadamente este tipo de eventos, seguramente necesitaría la ayuda de alguien a quien se le dieran mucho mejor estas cosas. La princesa volvió a preguntar a su concubina si estaba dispuesta a ayudar. Charlotte no tenía otra opción, así que no encontró mejor solución que aceptar. Mostrando su gratitud, Hilaria añadió que le gustaría conocer a las dos concubinas restantes. Charlotte dijo que si la princesa podía encontrar algo de tiempo extra, intentaría hablar con él para reunirse mañana. Hilaria dijo que eso sería maravilloso. A Charlotte también le pareció una buena idea. La joven decidió que mañana mismo enviaría cartas a las concubinas pidiéndoles que se negaran a reunirse con Lady Hilaria. Charlotte estaba segura de que la obedecerían. La presumida concubina pensó que conseguiría darle una lección a la recién llegada. Y por la reacción de Hilaria, parecía como si creyera en la rectitud de las palabras de Charlotte. La protagonista estaba segura de que seguramente las concubinas dudarían antes de aceptar reunirse. Sin embargo, Charlotte tenía cierto poder entre las chicas, así que si les daba las instrucciones adecuadas, seguramente obedecerían y serían capaces de hacer lo correcto. Hilaria pasó a las amenazas. Tras asegurarse de que el enemigo era lo bastante fuerte, Charlotte llegó a la conclusión de que, por desgracia, esta vez no podría llevar a cabo su plan. La concubina le dijo a la princesa que probablemente sería capaz de provocar emociones positivas en las otras chicas. Hilaria dio las gracias a Charlotte, aunque por la expresión de su rostro estaba claro que estaba dispuesta a retorcerle el cuello a alguien en cualquier momento. Todo iba como la princesa había previsto. Solo quedaba el emperador. Era una lástima que, debido a su sonrisa fría como el hielo, fuera casi imposible entender lo que pasaba por su mente. Lo más triste era que ni una sola mariposa mágica podía entrar en los aposentos del emperador. Era evidente que el joven se había preparado para el espionaje, se había levantado una barrera que impedía que los espíritus entraran en su habitación. Swain preguntó a su majestad si se había enterado de las últimas noticias. El conde hizo un gesto al criado para que entrara en los aposentos del emperador. Se informó a su majestad de que Hilaria había conseguido someter a Charlotte. Sin embargo, el sirviente pensó que su enfrentamiento aún no había terminado. El carácter de Charlotte era demasiado vengativo, por lo que era poco probable que soportara tan fácilmente una grosería hacia ella. El emperador preguntó a Swain de qué lado se había puesto en este enfrentamiento.
El criado admitió que no le daba mucha importancia al conflicto. Sin embargo, durante todo este tiempo Charlotte se había mantenido en movimiento con un propósito definido, a saber, quería ocupar el lugar de Su Majestad la Emperatriz. El conde dijo que apostaba por la princesa Hilaria. El emperador se sorprendió, pues pensaba que el joven favorecería a su hermanastra Carlota. El conde dijo que había decidido hacer tal elección porque tenía la suerte de oír hablar por primera vez de una persona así, capaz de crear un verdadero furor en el Palacio Imperial. Además, Charlotte nunca había destacado por sus capacidades intelectuales. Definitivamente, esta chica estaba muy lejos de ser una persona orientada a objetivos e inclinada a lograr grandes cosas. Al emperador le sorprendió que el conde fuera frío incluso con sus parientes. Su Majestad comenzó a reflexionar sobre el hecho de que no hacía mucho la princesa Hilaria había invitado a Lady Genesis Beatriz a unirse a ella. Las muchachas habían estudiado juntas en la Academia de Lyon, en Ginebra. Es difícil comprender por qué una familia conocida en la capital envió a su única hija a estudiar a un principado lejano. Cabe señalar que tal elección parece muy poco habitual en una familia aristocrática. Tanto la princesa como su íntima amiga causaron a Su Majestad muy diversas dudas. El emperador declaró que él también apostaría por la victoria de Hilaria. Swain no podía creer que Su Majestad se pusiera del lado de esta concubina. El joven conjeturó que una nueva historia de amor podría tomar forma. Si se ponderaba de este modo, los herederos no estaban tan lejos. El conde estaba muy sorprendido, porque le parecía que en esta situación su íntimo amigo intentaba mantener una posición neutral. Parecía como si la nueva concubina fuera una hábil hechicera, capaz de embrujar a la gente. Swain había oído antes en alguna parte que aquella muchacha practicaba la magia en su tiempo libre. El conde le dijo al criado que no se preocupara, porque era poco probable que la princesa estuviera dispuesta a probar sus hechizos hipnóticos con él. Además, llegó a la oficina imperial el interesante rumor de que la muchacha pretendía celebrar una pequeña fiesta del té en palacio. Para asegurarse de que todo saliera bien, Hilaria incluso involucró a Charlotte en el proceso. El emperador supuso que, ya que la nueva concubina iba a celebrar una fiesta del té, sería buena idea prepararle un regalo. Normalmente, el emperador no se toma el tiempo de hacer cosas tan pequeñas. Su Majestad dijo que prepararía un regalo que simbolizara su gratitud porque la princesa le hiciera sonreír cada vez. Había que preparar algo acorde con el estatus de Hilaria. Todos estaban seguros de que después de esta fiesta del té, empezarían a producirse cambios en el Palacio Imperial. La princesa dijo que tenía una pregunta para Cheloster. La protagonista quería saber si la señorita Olivia tenía algún parentesco con la emperatriz. Esta chica tiene un trasero fuerte, pero a pesar de ello, no tenía la mejor reputación en el palacio de Su Majestad. La criada respondió que la señorita Olivia se diferenciaba bastante de las demás por su naturaleza codiciosa. Era derrochadora y haría cualquier cosa para satisfacer sus propias exigencias. El día en que Hilaria cenaba con el emperador, aquella chica golpeó a su criada por la ira. Aparentemente, esa chica tenía un temperamento realmente explosivo. Dicen que el conde Erasmus se mudó a la capital por el bien de su hija. Está dispuesto a todo, porque el destino de toda una nación depende directamente de su hija. Entonces el protagonista preguntó a Cheloster qué pensaba de la concubina de Jane. Resultó que, desde el principio, esta chica trató de mantenerse neutral. Aunque Jaina estaba en contacto permanente con Charlotte, seguía manteniendo relaciones amistosas con la emperatriz reinante. Esta concubina es más bien taciturna y alejada del bullicio social, comportándose siempre con modestia. Las mariposas de la protagonista no veían asomar a Jaina fuera de sus aposentos, pero su futuro, que Hilaria vio con la ayuda de un globo, parecía innegablemente interesante. La princesa llegó a la conclusión de que debía conocer a esa chica en persona. Tras dar las gracias a Cheloster, Hilaria le dijo a la criada que ya podía irse.
La protagonista se mostró agradecida a las concubinas por aceptar su inesperada oferta de un encuentro. Al fin y al cabo, Hilaria estaba locamente emocionada por conocer a las otras chicas tomando una taza de té. No en vano le había pedido a Charlotte que organizara este maravilloso encuentro. La protagonista se dio cuenta de que Charlotte parecía visiblemente deprimida. La princesa esperaba que intentara mantener su autoridad ante el resto de las relaciones, pero parecía que la conversación de ayer había tenido bastante efecto en la chica. Volviéndose hacia Lady Jaina, Hilaria dijo que estaba encantada de conocerla. Como era de esperar, la muchacha parecía muy tranquila. Sin embargo, en sus manos sobresalían muchas abrasiones y callosidades. Esto indicaba que a Jaina le gustaba practicar la esgrima, porque normalmente las damas que crecían en una familia aristocrática tenían las manos más bonitas y cuidadas. La princesa decidió que también tendría una charla privada con Lady Jaina más tarde. La concubina Olivia, por su parte, estaba de mal humor. No solo había recibido hoy una incomprensible carta de Charlotte, sino que la recién llegada Hilaria intentaba meter su larga y petulante nariz en todas las rendijas. Jaina siempre ha estado callada, pero es difícil entender por qué Charlotte no ha pronunciado ni una palabra. Desde ayer, todo había ido mal. La tarde del día anterior, el palacio de Betoni. La hija preguntó a su padre dónde había desaparecido tanto tiempo. Había mucho alboroto en el castillo por la nueva concubina. Olivia preguntó a su padre si tenía idea del repugnante comportamiento que se permitía esta advenediza provinciana. El conde trató de tranquilizar a su hija, porque el emperador podía oírlo todo. A Olivia le pareció que incluso Charlotte estaba fuera de sí si empezaba a enviar cartas tan extrañas. La llegada de la nueva concubina parecía una auténtica locura. El padre intentó tranquilizar a su hija, diciéndole que la provincia olvidada de Dios de Guinevere no suponía ninguna amenaza. La niña no hablaba de amenaza, pero estaba indignada por el comportamiento de aquella princesa. Su padre le dijo que no se preocupara, porque, según los rumores, Hilaria tenía el aspecto de una auténtica bruja. Todos los que la veían le temían de inmediato. Olivia no entendía por qué el emperador mostraba tanto interés por ella. El hombre dijo: «La cosa es que esta chica puede embrujar a la gente con maestría. También existe la posibilidad de que utilice la magia para cumplir sus propios objetivos egoístas». La concubina dijo que parecía que esa chica solo sabía hablar, porque la caza de brujas ya había terminado hacía tiempo. Pero algo andaba mal si hasta Charlotte la obedecía. A Olivia le hizo gracia que aquella rarita se atreviera a invitar a todo el mundo al Palacio de la Rosa de Acero. El padre de la chica dijo que Charlotte llevaba tanto tiempo presumiendo de su linaje que ya era hora de bajarle los humos. El hombre también dijo que no se preocupara, pues la emperatriz iba a enviar a su majestad a Olivia. Cuando la muchacha oyó esto, se puso furiosa, pues a pesar de que el soberano hacía regularmente tales promesas, su hijastro no había viajado ni una sola vez con su concubina. El padre le dijo a su hija que no se pusiera nerviosa, porque la inquietud interna tiene un efecto muy negativo en la salud humana. Ya llegaría el momento, y entonces Olivia ocuparía el lugar de la emperatriz y daría a luz a un heredero. Pero estos sueños no tenían ningún sentido. Si su majestad no tenía intención de pasar una noche en común con una concubina, nada ayudó en absoluto a la muchacha, ni fragancias hechizantes, ni hierbas útiles para el embarazo. El padre estaba muy triste de que su hija tuviera que suspirar por él. Decidió regalarle un ópalo de alta calidad de Oswald para consolarla. Ninguna otra persona en Winfred tendría este hermoso tesoro. Al notar tan extravagante objeto, Olivia floreció de inmediato. Por el bien de su hija, su padre estaba dispuesto a todo. Así que, en lugar de devanarse los sesos inútilmente, la chica debería haberse calmado y esperar un poco a que él resolviera todos los problemas por sí mismo. Olivia se lo agradeció sinceramente a su padre. El hombre añadió también que a la emperatriz tampoco le gustaba nada la nueva concubina. Su majestad empezó a sentirse agitada por la presencia de esta muchacha en palacio.
La concubina supuso que la emperatriz podría haberle traído algo una vez más. Su padre siempre le traía algo cuando venía de visita a palacio, como el día que le había entregado a la doncella de Charlotte el pastel envenenado. La tonta de Charlotte seguía sin saber quién había envenenado aquel pastel. El padre de Olivia dijo que la emperatriz también esperaba acompañar a la princesa Hilaria a la salida. La concubina preguntó si eso significaba que su majestad quería deshacerse de esa princesa para siempre. El hombre dijo que sí, mientras Ginebra se ponía como un hueso en la garganta. La emperatriz quería que Olivia se ocupara de Hilaria, ya que le resultaría mucho más fácil enfrentarse a esa chica. La concubina había accedido, ya que al parecer no tenía otra opción. Aunque la emperatriz le había asignado el asunto, Olivia seguía sin saber cómo proceder. Era un gran problema para Venetia exponer a su familia por actos criminales. Para empezar, había que encontrar algún pecado detrás de Hilaria, tras lo cual podría ser expulsada del Palacio Imperial sin ningún remordimiento. Olivia pidió a su padre que reuniera toda la información sobre el clan Genevieve. La muchacha necesitaba averiguar hasta los rumores más insignificantes para crear el plan perfecto que le permitiera deshacerse de aquella princesa sin escrúpulos. Su padre le había dicho que no tendría ningún problema en conseguir toda la información que necesitaba. Tal respuesta satisfizo a Olivia. La emperatriz patrocinaba a esta concubina, lo que significaba que no tenía derecho a decepcionarla. La muchacha juró a su padre que, fueran cuales fueran las circunstancias, sería capaz de echar a esta doncella del Palacio Imperial. Olivia dijo que Hilaria debería disfrutar de una vida exitosa mientras tuviera la oportunidad. La concubina se preocuparía sin duda de que su tiempo en palacio se acortara considerablemente. La astuta muchacha afirmó que a menudo había oído rumores que hablaban de la mala educación de Hilaria. Al parecer, los cotilleos de los demás resultaban ser bastante ciertos. En opinión de Olivia, si la princesa era la última en llegar, significaba que, a pesar de todas las normas de cortesía, debería haber hecho primero una visita de cortesía al resto de las concubinas. Hilaria ignoró a las chicas y las invitó a una rutinaria merienda como si así debiera ser. La concubina dijo que no importaba en qué pueblo atrasado se hubiera criado la princesa. La diferencia en su educación era como el cielo y la tierra. Principado de Ginebra. Su hermano estaba muy preocupado por cómo le iba a su hermana. Pensaba que debía ser muy difícil para ella adaptarse a su nueva vida en el Palacio Imperial. El otro hermano también estaba preocupado por ella, porque pensaba que una chica tan débil tendría dificultades para llevarse bien con las demás concubinas. Las otras aspirantes al lecho del rey se alegrarían de ver sufrir a Hilaria. La princesa no solo estaba muy débil espiritualmente, sino también físicamente. Su hermana trató de tranquilizar a sus hermanos diciéndoles que, a pesar de su delicado carácter, era lo bastante brillante como para superar todas las dificultades que surgieran. Sin embargo, era difícil no preocuparse por ella. Según las leyes del Imperio Winfred, los caballeros Genevieve no podían entrar en el territorio del castillo imperial. Era bueno que al menos Beatriz estuviera en la capital. La familia rezó para que su Hilaria estuviera bien. Jardín del Palacio de las Rosas de Acero. Katie estaba muy preocupada, pues nadie podía detener a la señora. Era una pena que sus parientes estuvieran tan lejos en un momento tan difícil. La gente decía que Olivia tampoco era la señora más fácil. Cheloster realmente deseaba que la reunión de hoy transcurriera sin peleas ni riñas. Sonriendo, la protagonista dijo que el castillo imperial era un lugar muy notable, ya que en su territorio vivía mucha gente interesante. Olivia no entendió a qué se refería su interlocutora. Sin ceder a la provocación, Hilaria dijo que las concubinas no debían tener tiempo para aburrirse. De repente, la princesa se volvió hacia Lady Charlotte, preguntándole si estaba dispuesta a enseñarle el castillo y enseñarle muchas cosas. La concubina, avergonzada, dijo que estaba dispuesta a hacerlo en cualquier momento.
La protagonista dijo que, después de que Charlotte accediera a su petición, sintió inmediatamente que estaba en buenas manos. Hilaria le preguntó cómo debía comportarse con una loca que estaba completamente alejada de la realidad. Olivia se quedó estupefacta al oír tal cosa. La concubina indignada se puso en pie de un salto. Olivia le preguntó a Charlotte si iba a seguir ignorando una falta de respeto tan flagrante hacia ellas. La muchacha estaba claramente sobrepasada. Quedó claro por qué la princesa le había pedido a Charlotte que invitara a todo el mundo. Al parecer, solo quería intimidarla con otra trampa psicológica. Charlotte estaba muy nerviosa, porque independientemente del bando que eligiera ahora, tendría que enfrentarse a una situación muy incómoda. Si uno lo pensaba así, cada vez que llegaba una nueva concubina, había conflictos basados en el deseo de ocupar la posición de liderazgo. Sin embargo, este orden nunca había cambiado. Y ahora, la nueva concubina, que llegó más tarde que todas las demás, había sacudido todo el castillo con sus bien pensadas manipulaciones. No solo Charlotte, sino todos los demás observaban atentamente a Hilaria. Ni siquiera Olivia, con todo su deseo, será capaz de superar tan fácilmente el estatus de princesa del Principado. En esta situación, lo mejor es mantener la propia posición. Charlotte dijo que se sentía un poco incómoda al escuchar las palabras de Olivia. Hilaria dijo que le gustaría ser amiga de todo el mundo. Por lo tanto, no tiene sentido tener peleas sin fundamento en este momento. Aunque Hilaria no lleve mucho tiempo en el Palacio Imperial, las chicas siguen estando obligadas a mostrar respeto porque es la princesa del Principado de Ginebra. Olivia se agitó aún más tras escuchar aquella locura. La heroína principal prestó atención de inmediato a lo mucho que se esfuerza Charlotte. Después de todo, no hay que olvidar que no tendría ningún problema en ponerse del lado de la concubina, con la que estaba mucho más familiarizada que con Hilaria. La protagonista creía que si se producía una situación tan desagradable, significaba que había que acabar con Olivia, para que en el futuro ni siquiera se atreviera a levantar la cabeza desvergonzada. Por ejemplo, cabe preguntarse por la muerte de la concubina de Venecia. No fue un simple accidente, sino un asesinato cuidadosamente planeado. Hubo rumores de que la culpable era Carlota, que había traído el pastel, pero simplemente se la hizo pasar por culpable. Tras la muerte de Venecia, su familia, el clan Sebastián, se arruinó debido a acusaciones de corrupción. Y la mayor beneficiaria de esas acusaciones fue Olivia. La concubina murió. Su familia se desvaneció en el olvido. El secreto fue simplemente silenciado. Pero eso fue hasta que el descendiente sobreviviente Sebastián destruyó a Ginebra. Planeaba vengarse del emperador, así que difundió rumores sobre Ginebra. Así, el principado de la princesa, convertido en cebo para Winfred, estuvo al borde de la destrucción real. Y para prevenir tal futuro, Hilaria trajo a esta familia a Guinevere. Los mantuvo bajo vigilancia hasta que fueron denunciados. La protagonista no sentía emociones hostiles hacia la difunta Venecia, pero el principado ocupaba sin duda el primer lugar para la muchacha. De repente llegó Swain y dijo que tenía noticias urgentes para Mistress Hilaria. Resultó que Su Majestad el Emperador tenía intención de asistir a la reunión. Por supuesto, las concubinas se quedaron muy sorprendidas cuando se enteraron de esta noticia. El criado dijo que el emperador quería honrar con su presencia la primera merienda de doña Hilaria. Su Majestad iba a venir a entregarle un pequeño obsequio. La princesa se sintió agradecida por tal atención, pero seguía sin entender por qué el emperador había decidido visitarla justo en el momento en que ella pasaba tiempo con las demás concubinas. Al parecer, quería que las demás concubinas vieran la entrega del regalo. También cabía la posibilidad de que el emperador simplemente intentara provocar a la princesa con su comportamiento. Pareció surtir efecto, porque todas las concubinas cambiaron el semblante. La muchacha no sabía exactamente cómo quería que la pusieran a prueba, pero sería un error negarse. En su mente se dijo que le enseñaría a Ebenezer lo que quería.
La princesa dio las gracias a Svein por alertarla de las intenciones de Su Alteza. La protagonista consideraba la visita del emperador un acontecimiento muy inesperado, pero a pesar de ello, las concubinas tenían que hacer todo lo posible para mostrarse de la mejor manera posible. Después de todo, las muchachas no podían disgustarle con sus disputas. La princesa realmente esperaba comprensión por parte de las concubinas. Hilaria también hizo hincapié en el hecho de que le gustaría hacer las paces con la señorita Olivia y resolver todos los malentendidos. Había un jardín muy cerca, cuya visita podría eliminar toda la negatividad de sus agitados corazones. La princesa propuso a Olivia ir juntas al jardín. La muchacha no entendía por qué su rival quería pasear con ella. Olivia accedió y pidió a Lady Hilaria que caminara adelante. La protagonista se dio cuenta de que hoy hacía muy buen tiempo. Por primera vez, cuando la muchacha llegó al Palacio Imperial, se sorprendió mucho al ver este jardín, porque era increíblemente hermoso. Olivia no entendía por qué aquella chica quería hablar del tiempo o de las plantas en una situación tan extraña. No hacía mucho estaba humillando a Charlotte, pero ahora fingía ser blanca y esponjosa. Olivia incluso sugirió que podía haberse equivocado, porque en ese momento Hilaria parecía una niña tonta, normal y corriente que quería admirar las flores. De repente, la concubina observó en los pies de su rival unos zapatos muy raros que costaban unos 200 oros, y sus pendientes y su collar probablemente valían al menos 300,000. Olivia supuso que Hilaria podría haber reunido hasta el último céntimo antes de su traslado al Palacio Imperial. No podía ser una palurda cualquiera tan rica. La protagonista señaló un pequeño cenador en el que le gustaría entrar. Resultó que los rumores eran falsos, porque la princesa parecía bastante guapa. Al parecer, el padre de Olivia había mentido al decir que aquella concubina parecía una bruja. Pero por otro lado, no había absolutamente nada especial en Hilaria que pudiera interesar a su majestad el emperador. Venetia parecía mucho más guapa, pero a Olivia le sorprendió mucho que el emperador fuera a presentarse personalmente ante la princesa solo para hacerle un regalo y apoyar la fiesta del té. Semejante injusticia empezó a irritar cada vez más a la concubina. No se daba cuenta de lo mal que le caía ese paleto. El protagonista dijo que acababan de llegar al lugar adecuado. El lago que estaba en medio del palacio tenía un aspecto absolutamente precioso. Incluso Olivia se sorprendió de lo hermoso que parecía el lugar. No podía creerse que esa preciosa zona se estuviera guardando específicamente para entregársela a Hilaria en el futuro. A Olivia le fastidiaba que, aunque Hilaria hubiera llegado más tarde que los demás, le hubieran dado el palacio más hermoso. La concubina incluso empezó a sentir verdadera envidia. Pero dicen que cuanto más tienes, más modesta debes ser. Olivia deseaba que la princesa se acercara un poco más. La concubina dijo que su majestad el emperador era un hombre justo e imparcial. Debía comportarse con más cuidado si la muchacha quería que él siguiera siendo condescendiente con ella. Olivia quiso empujar a su rival al lago, pero Hilaria se retorció bruscamente y saltó a un lado. La chica empezó a caer. Sin embargo, la concubina no se zambulló en el agua, porque la princesa la interceptó. Olivia no podía creer que hubiera tanta fuerza física en un cuerpo tan joven. Por desgracia, la protagonista vio absolutamente todos los pensamientos y acciones de la concubina. Ni siquiera se daría cuenta de que había sido perseguida por cientos de mariposas desde el principio del paseo. La princesa había conducido a la niña hasta aquí a propósito, porque en la fiesta del té se habrían descubierto sus poderes. Olivia empezó a gritar para que la soltaran, lo cual era bastante extraño, ya que si no hubiera sido por la ayuda de Hilaria, seguramente ya estaría nadando en el lago. La protagonista soltó a la chica para darle una pequeña lección. Pero, por desgracia, la concubina no llegó a zambullirse en el agua, ya que su cuerpo seguía sostenido por las mariposas. La princesa le dijo a Olivia que si no se involucraba, podría hacer la vista gorda ante su comportamiento.
La concubina empezó a resentirse, pues en su opinión solo Hilaria se comportaba de forma inapropiada. La muchacha estaba indignada por el comportamiento tan arrogante de la princesa. Olivia pedía a gritos que la sacaran de aquellas redes invisibles. Parecía que aquella concubina era demasiado tonta para darse cuenta de nada. El protagonista preguntó a la muchacha sin rodeos si le gustaría experimentar el destino de la desdichada Venecia. Olivia no podía imaginar cómo alguien podía haber adivinado esa información. Nadie debería saber lo del asesinato, sobre todo porque la chica había matado a todos los que tenían algo que ver con el caso. A pesar de los rumores de hundimiento del clan Sebastián, si el emperador se enteraba de lo ocurrido, Olivia se saldría definitivamente con la suya. La asustada concubina preguntó a Hilaria cómo sabía lo de Venecia. La princesa prometió que no contaría nada a nadie si Olivia se callaba y cerraba la boca a tiempo. Pero incluso a pesar de las advertencias, la niña tonta seguía sin poder callarse. La concubina, acorralada, pensó en matar a la princesa por su propia seguridad. Al no oír la respuesta deseada de labios de Olivia, la protagonista la soltó inmediatamente en el agua. La enfurecida muchacha, de pie en el lago, dijo que de ninguna manera iba a dejar pasar esto. No podía creer que alguien se atreviera a tratarla tan groseramente. Las criadas que oyeron los gritos corrieron inmediatamente a ayudar a la señora. Cheloster iba a calmar a la concubina, pero la muchacha, en un arrebato de ira, no controló en absoluto su comportamiento. Olivia seguía gritando insistentemente que la habían empujado al lago. La princesa dijo que intentó ayudarla, pero que prefería nadar antes que morderse su larga lengua. La protagonista dijo que no podía hacer nada, mientras la chica seguía arremetiendo insistentemente. De repente, el emperador apareció delante de las concubinas y dijo que un jardín tan encantador no era adecuado para palabrotas tan groseras. Lady Olivia empezó a justificarse, diciendo que la habían empujado al agua deliberadamente, pero nadie de los presentes la apoyó. Todos los presentes vieron cómo caía al agua. En una situación así, no había que culpar a los demás, porque la muchacha se avergonzaba de su metedura de pata. Olivia siguió poniendo excusas, pero el emperador le dijo que dejara de hacerlo inmediatamente. No era propio de una dama comportarse de esa manera. El joven dijo entonces a las criadas que llevaran a la dama al patio y la cambiaran allí. Sería muy malo que la concubina enfermara a causa de este incidente. Las criadas comenzaron a vestir el cuerpo de la muchacha con toallas. El protagonista dio las gracias a su majestad por manejar la situación. La muchacha no estaba acostumbrada a esto, por lo que se sintió muy incómoda. El emperador dijo que actuaba así porque siempre está del lado de la verdad. Su majestad le dijo a la muchacha que fuera a sus aposentos a descansar, pues su rostro parecía demasiado cansado. La princesa dijo que se encontraba bien, pero seguía oyendo una nota burlona en la voz del emperador. El joven tendió un pequeño regalo a la muchacha para reconfortarla tras el desagradable incidente que había ocurrido. Al abrir la caja, la princesa vio dentro un collar muy hermoso. El emperador dijo que había encargado una joya con un topacio dorado especialmente para ella. La joven de ojos azules se sorprendió mucho cuando el joven le dijo que esa piedra era muy parecida a sus ojos. Los ojos de Hilaria solo se volvieron dorados en el momento en que empezó a controlar espíritus. Si no usa demasiado poder, sus ojos solo cambian de tonalidad durante un instante. Recientemente, la protagonista había estado controlando mariposas en palacio muy a menudo, pero no lo hacía delante del emperador. La chica no tenía ni idea de cómo el joven lo sabía. No podía ser una simple coincidencia. La princesa dijo que debía de haberla confundido con alguna otra concubina, pues tenía los ojos azules y no dorados. El emperador le explicó que la forma del colgante se parecía a los ojos, no el color en sí. La muchacha exhaló aliviada, pues temía sospechas innecesarias en su dirección. Su majestad pidió a la princesa que le permitiera ponerle la joya alrededor del cuello. Las manos del emperador estaban tan frías que la piel de Hilaria empezó a ponerse de gallina.
Debido a los espíritus de fuego, la temperatura corporal de la protagonista era elevada. Por el contrario, la piel del emperador estaba más fría que la de una persona normal. Al notar las orejas enrojecidas de la princesa, su majestad se inclinó hacia la muchacha y le dijo que tenía muy buen aspecto. Hilaria se apartó avergonzada. El emperador esperaba que a la chica le gustara de verdad el collar, que la muchacha no tuviera ningún sentimiento de arrepentimiento por sus anteriores joyas. Tras dar las gracias a su majestad, la protagonista prometió que llevaría la joya durante mucho tiempo. El emperador se despidió de la muchacha, pues tenía muchas cosas más importantes que hacer hoy. La princesa se despidió torpemente de su majestad. El conde se sorprendió al ver que la princesa Hilaria parecía bastante corriente y nada malvada como decían los rumores sobre ella. Sin embargo, sus ojos eran un poco extraños, pues parecía como si se estuviera mirando al abismo sin fondo del océano. Su mirada parecía realmente especial. El emperador preguntó al conde hacia dónde miraba. El joven empezó a excusarse, pues no tenía malas intenciones. Su majestad aconsejó a su subordinado que tuviera más cuidado y no cometiera errores tontos. Al fin y al cabo, el emperador trataba a Hilaria de forma diferente a las demás concubinas. El conde incluso empezó a sospechar que algo interesante podría haber ocurrido entre ellos dos recientemente. La protagonista se sentía tremendamente cansada tras la reunión de hoy. Katie intentó consolarla. Sin embargo, la princesa seguía sintiéndose triste. Cheloster notó que la relación entre Hilaria y el emperador había mejorado mucho. Su majestad incluso le puso él mismo un collar alrededor del cuello. Solo sería mejor si pudieran gustarse mutuamente.